distintos medios de comunicación en todo el mundo van manifestando distintos hechos que está impresionando a la humanidad entera con respecto a cómo la naturaleza está reaccionando en este tiempo en distintos lugares del mundo. Esta vez nos centramos en Israel, ya que horas atrás han sucedido hechos que han causado pánico en muchas personas del pueblo de Israel, por lo que se está catalogando como fuertes eventos climáticos que aperturan el año y que estiman que ocurrirán más eventos naturales próximamente. Desde semanas anteriores ya se están registrando fuertes eventos naturales. Los aguaceros inundaron el norte de Israel, la llanura costera, Jerusalén y partes del norte del Negev, e incluyeron relámpagos y fuertes vientos en algunas zonas. En el extremo norte, el monte Hermón registró su primera nevada importante de la temporada, con unos 5 centímetros de nieve acumulada. Cerca de Beersheba, un hombre de unos 30 años fue arrastrado por la rápida crecida de las aguas, fue sacado inconsciente de un arroyo y llevado a los paramédicos que intentaban salvarle la vida. Las autoridades advirtieron del peligro de inundaciones cerca de ríos, causas vacíos y zonas costeras. Estos eventos han hecho que algunas personas piensen que son avisos y señales que el Mesías de Israel está muy pronto por aparecer. Esto ha sido avivado aún más por las últimas declaraciones de varios rabinos que estiman que el Mesías de Israel aparecerá muy pronto y que algunos afirmaron que ya tuvieron conversaciones con este supuesto Mesías. En el ámbito cristiano, de igual forma, muchos están relacionando estos eventos con hechos proféticos, y más aún, algunos piensan que son inicios de lo que menciona el libro de Apocalipsis. La Biblia nos menciona algo muy interesante con respecto a las señales de la venida de Jesucristo, el Mesías de la Biblia. En Mateo 24, en el verso 3, los apóstoles hacen la pregunta: ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo es el final de todo esto? ¿Cuándo viene esta justicia divina? Y Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y esa es una referencia muy clara a la paz falsa, que promoverán los mesías falsos, que establecen un mundo de paz fabricado, un mundo de paz manufacturado, artificial, y una prosperidad que no va a durar mucho, porque será una falsa paz liderado por el anticristo de los anticristos, el anticristo definitivo. Y después en el verso 6 nos sigue diciendo Jesucristo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. En el versículo 7, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y que dice que vendrán terremotos en diferentes lugares, el cual podría incluir desastres naturales, a los que se hace referencia como mortandad o pestilencia en el libro de Apocalipsis. Pero algo muy interesante que debemos poner atención, dice Jesucristo, que todo es el principio de dolores. Y después al versículo 9, nos dice la Biblia: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Todo esto es un paralelo de Apocalipsis del capítulo 6. Las almas que están debajo del altar en el quinto sello están ahí porque fueron eliminadas. Eso es exactamente lo que sigue a los desastres naturales y a la pestilencia, que terminan la vida para un cuarto de la población de la tierra, que es parte de la persecución. Dice la Biblia que serán aborrecidos por todas las naciones por causa del nombre de Jesús. Entonces, inmediatamente después del cuarto sello viene un quinto, lo cual es persecución mundial. Vemos lo mismo en Marcos 13 del verso 9 en adelante y en Lucas 21 del verso 12 en adelante. Daniel 9:27 dice que eso sucede a la mitad del periodo de los 7 años. Entonces todo esto marcará el comienzo de los dolores. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Jesús dice que esto es solo el principio de dolores. El verdadero dolor viene después. Si notamos bien, esto será solo el principio, y para ese momento habrá un cuarto de la población del mundo abatida, y el resto va a ser mucho peor. Este tipo de desastres naturales vendrá acompañado de todo esto, y no serán como lo hemos visto en todo este tiempo. Jesucristo nos está diciendo cuándo va a suceder todo esto. Primero va a haber un engaño, y ese engaño será perseguido por una época la cual llamamos tribulación. Esto con guerras, con hambre, con desastres
desastres naturales, con persecución. En el verso 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, así como los profetas de la antigüedad. Dirán paz, paz, cuando realmente no hay paz. Siempre será eso el mensaje de los falsos profetas. La paz está a la vuelta de la esquina según ellos, aún en el día del juicio final, aún con todas las señales llevándose a cabo con las guerras y con las hambres y con la pestilencia y con las plagas y con todos los desastres naturales, aún con todo que está volando alrededor de todo el mundo. La gente todavía va a ser engañada acerca de este asunto de la paz. Como vemos, serán hechos que realmente serán muy notorios en ese día especial, antes de la venida del Señor Jesucristo, y creo que estamos viendo un poco de lo que será esto, con la apostasía incrementándose a niveles tan altos, y que hoy estamos viendo parte de ese incremento. Entonces, ¿qué son estos acontecimientos que está pasando en la actualidad con los desastres naturales, que sucede en este caso en Israel y en otras partes del mundo? Dios permite en su soberanía que sucedan todos estos hechos a lo largo de la historia, por distintas razones, pero todo está siempre en sus propósitos. Desde que el hombre pecó por primera vez, todo cambió. El pecado entró en la tierra y distorsionó todo, lo cual muchas veces suceden cosas por este motivo. Razones similares lo vemos en Jonás. ¿Cuántos cristianos han sentido que Dios los ha llamado a una tarea? Dios los ha llamado a una preparación. Dios los ha llamado a hacer algo con cierta persona o con cierto ministerio o en cierto lugar. Quizás un misionero, quizás un pastor, quizás un maestro, un profesor. A todos nosotros nos ha llamado Dios a alcanzar a las personas que nos rodean para Cristo. Y en lugar de aceptar ese llamado, muchas veces algunas personas huyen de ese llamado. Nos escondemos del llamado de Dios. Sabemos que Dios nos puede ver, pero corremos en la dirección opuesta. Estoy seguro de que hay personas que cuando han percibido el llamado de Dios, se han atrincherado tanto en donde están, para que no pudieran ser sacados para cumplir el llamado que sabían que Dios tenía para ellos. Pero es como tratar de huir de la luz. Es como intercambiar sabiduría por ignorancia o paz por caos, porque cuando huimos de Dios, nada resulta bien. Jonás huyó del llamado de Dios y se subió en un barco y están cruzando el Mediterráneo dirigiéndose a Tarsis. Y la Biblia dice que Dios envió un gran viento. Este es un viento milagroso. Esto no es un curso normal. Esto no es cualquier viento. El Señor lo envió. Y hubo una tempestad enorme en el mar, de tal forma que el barco estuvo en peligro de ser destruido. Dios va contra este profeta que está huyendo, y el resto de las personas son víctimas a causa de Jonás. ¿Te imaginas subirte a un avión y saber que alguien ahí está huyendo del llamado de Dios? Pero nadie se escapa del Señor. Él siempre identifica a la persona, y Dios envió una tormenta. El verbo hebreo es muy interesante cuando dice que Dios envió un gran viento. Literalmente la palabra viene de aventar fuerte. Lo vemos también en 1 Samuel 18, en donde Saúl aventó su lanza a David. Vemos ahí que el Señor aventó un gran viento, una tempestad furiosa, y el barco potencialmente estaba a punto de destruirse, y toda la tripulación está con temor, y todo el mundo empieza a clamar a su deidad. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Eso es realmente impresionante, la actitud de este profeta. El resto de la gente estaba orando a su Dios y aventando cosas afuera del barco en medio de la tormenta, y él está profundamente dormido en una seguridad falsa, sin pensar que Dios está detrás de él. Y el capitán de la nave le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí hay un pagano, uno del mundo, que le dice a Jonás que ore, pero él no quiere hablar con Dios acerca de nada. Él quiere dormir, él no quiere pensar en Dios. Él ni siquiera les ha predicado a esos marineros, o habrían conocido más acerca de Dios. Y los paganos tienen que venir y decirle que clame a Dios. Y la superstición religiosa hacía que todos se sintonizaran con su deidad, esperando que alguien sea escuchado. Si vemos muy bien esta escena, todos estos hombres eran víctimas de este profeta desobediente. Podemos ver que el pecado puede causar desastres naturales, hasta el punto de que otras personas en el mundo, que realmente tienen muy poco que ver con él, se vuelven víctimas de todo esto. Como personas que representamos a Dios podemos ser dos cosas: o una fuente de bendición para el mundo, ser luz para el mundo, o podemos meter al mundo en muchos problemas cuando Dios comience a tratar con alguien desobediente. Jonás era tan obstinado y él estaba tan lleno de prejuicios que prefirió morir que ir a predicarle
darle gracia a un pueblo entero llamado los ninivitas para que se convirtieran a Dios. Pero él no podía soportar ese pensamiento. Dios le enseñó una lección muy profunda a Jonás y nos enseña a nosotros en este tiempo. Más vale que corrijamos nuestras prioridades. Muchos están tan preocupados por sus propios intereses que poco les preocupa una civilización entera muriendo sin Cristo. Por esa razón, necesitamos alejarnos del egoísmo. Por eso miremos todo como la soberanía de Dios, porque a Dios no se le escapa nada, y más bien debemos mirar cómo está nuestra vida delante de su presencia, para ver que estemos obedeciendo a su voluntad, a su palabra, para actuar conforme a sus propósitos, hasta el día que venga nuestro Mesías libertador, nuestro Señor Jesucristo.